ya saben que lo compré este año en una feria de libro. A mí me costó creo 50 pesos. Entonces lo voy a empezar a leer, pero todavía tengo esa duda si empiezo a leer desde el primer capítulo o les leo los estudio preliminar, como que es un antecedente de la novela. Entonces si no, lo voy a hacer así. Y de hecho lo que me gustó de este libro es que no solamente está la novela de Carmilla, sino también hay otros relatos de vampiros. O sea, es una recopilación y eso me gustó. A mí me costó 50, la verdad sí estuvo muy bien el precio. Fue casi una oferta. Entonces voy a empezar a leerlo. Yo digo que sí, le voy a empezar desde el inicio del inicio. La editorial es Plutón Ediciones. Y lo que me gustó es que en los cuentos y en las historias tiene ilustraciones. A ver, sí, miren, tienen ilustraciones. Entonces voy a comenzar a leer y espero que lo disfruten mucho, ¿vale? Y sí, les voy a leer lo primero de lo primero antes de comenzar el capítulo. Espérenme tantito. Sí, traje mi cafecito para estar a gusto porque estoy grabando este video en la mañana. Pero bueno, estudio preliminar. Ya antes de la era victoriana, 1835 a 910, aproximadamente, la pobreza, el hambre, la prostitución, el abuso infantil, entre otros males y perversiones sociales, eran el lugar común de las sociedades europeas. Sin embargo, estos temas eran considerados poco relevantes y la sociedad muy poco dada a ayudar a los menos favorecidos los ignoraba. Que la tendencia literaria fuera a tomar como un modelo las realidades sociales de la época y a través de ellas exponer un feroz cuestionamiento a la sociedad, la justicia y a las instituciones. Detrás de ello había también por parte de sus autores un interés fundamental en mostrar la necesidad de lograr la elevación de la moral y el despertar del sentido humanitario. Los cuentos seleccionados para esta compilación pertenecen a los más selectos de la literatura fantástica y de terror de su momento y son los siguientes: Carmilla de Sheridan Le Fanu, El vampiro de John Pollock, La dama pálida de Alexandre Dumas, Un extraño suceso de la vida de Shelken, El pintor de Sheridan Le Fanu, El conde Magnus de M.R. James, La transferencia de Allergon Blacknon, Porque la sangre es vida de Francis Marion y Berenice de Edgar Allan Poe fueron publicados entre 1819 y 1911, y en todos ellos se muestra la permanente confrontación entre el bien y el mal, entre Dios y el demonio, la injusticia social y por otra parte muestra una sutil crítica al estilo de vida de los más favorecidos. Así, sin abandonar su intención didáctica,
79 años antes de la mano de John William Pollock, quien publicó su cuento titulado El vampiro en 1819. Con esta historia, Pollock perfiló lo que serían los rasgos de un personaje capaz de hechizarnos y fascinarnos hasta el día de hoy. Aristocrático, poderoso, seductor e inmortal, con fantásticos poderes sobrenaturales que le permiten volar, desaparecer y más. Necesita morder el cuello de sus víctimas para beber su sangre y de este modo sobrevivir. Le teme a la oscuridad del día, no se refleja en los espejos y solo puede morir si una estaca de madera es clavada en su pecho o es decapitado. Su peor defecto es que carece de alma y que se roba el alma de sus víctimas. El vampiro es un cadáver no muerto y se cree que el mito deriva de la tradición oral europea desde tiempos muy antiguos, siendo este personaje una personificación de los impulsos más básicos del ser humano, que representa a su vez el lado más bestial del hombre y su entorno antagonismo ante las rígidas normas sociales y religiosas. Igualmente, más allá de sus poderes y su fabulosa capacidad de seducción, este personaje suele ser la viva representación de la lujuria, de la falta de valores, de la falta de culpa y del mal en sí. No importa sus motivaciones, siempre hay una víctima detrás de sus acciones, aunque del mismo modo, siempre existe un ser heroico que lo descubre y acaba con lo espantoso de sus actos. A pesar de su maldad, el vampiro no deja de ejercer una profunda fascinación en todos nosotros, posiblemente debido a su delicado erotismo, a su exquisita y disípida vida, a su carácter transgresor y a que nos ofrece la inmortalidad con solo una mordida. Por otro lado, el vampiro representa la confrontación entre la vida y la muerte, y su mordisco la sublimación del acto sexual. En la actualidad, el medio que más ha contribuido con la exaltación de este mítico personaje ha sido el cine, donde nuestro exótico y atractivo personaje es mostrado como un hombre normal, capaz de enamorarse y sufrir, y que vive agobiado por las realidades de una vida tan larga que no sabe qué hacer con ella. Así que adentrémonos en la lectura de esta estupenda compilación y dejémonos llevar por la estela del terror, amor y espanto que este fascinante personaje, a pesar de su infinita existencia, aún sigue dejándonos detrás de sí. Carmina, de Sheridan Le Fanu. ¿Qué es este? Mira, un gatito.
presentar ninguna precis del razonamiento del sabio doctor o extracto alguno de su exposición sobre un tema que, según él describe, no es improbable que tenga que ver con alguno de los más profundos secretos de nuestra existencia actual y sus intervenciones. Me sentí ansioso al descubrir ese papel por volver a abrir la correspondencia iniciada por el doctor Geselius muchos años antes con una persona tan inteligente y escrupulosa como parece haber sido su informante, con un gran sentimiento mío. Sin embargo, averigüé que la dama había muerto en el intervalo. Es posible que ella no hubiera podido añadir gran cosa al relato que da a conocer en sus siguientes páginas de un modo hasta donde puedo juzgar tan concienzudamente circunstanciado. Voy a tomar tantito café. 1. El comienzo del horror. En Histeria, a pesar de no pertenecer en lo absoluto a la realeza, nos encontramos viviendo en un castillo o schloss. Una pequeña renta en esa parte del mundo da para mucho. Con 800 o 900 libras anuales se puede hacer maravillas. Muy a duras penas nuestros ingresos nos hubieran posicionado entre los ricos de la patria. Mi padre es inglés y yo llevo el apellido inglés, aunque jamás he visto Inglaterra. Pero aquí, en este sitio solitario y primitivo, donde todo es tan extraordinariamente barato, no veo de qué modo una gran cantidad de dinero podría añadir nada en absoluto a nuestras comodidades o incluso lujos. Mi padre perteneció al ejército austriaco y se retiró con una pensión y su patrimonio, comprando esta residencia feudal y los pequeños dominios en los que se alza una ganga. No se puede llegar a conseguir algo que sea más pintoresco o solitario. Se alza sobre una pequeña eminencia en un bosque. El camino, muy viejo y estrecho, pasa frente a su puente levadizo, jamás levantado en mi tiempo, y a su foso provisto de percas, y navegando por muchos cisnes sobre su superficie flotan hojas de lirio de agua. Sobre todo esto, el schloss muestra su fachada de inmuebles ventanas, sus torres y capilla gótica. El bosque se abre en un claro irregular y muy pintoresco frente a su puerta, y a la derecha un empinado puente gótico permite que la ruta cruce un riachuelo que serpentea en la sombra a través del bosque. He dicho que es un sitio muy solitario. Juzga si digo verdad. Mirando desde la puerta de la sala hacia el camino, el bosque en el que se alza nuestro castillo se extiende 15 millas hacia la derecha y 12 hacia la izquierda. El pueblo habitado más cercano se encuentra a unas 7 de tus millas inglesas hacia la izquierda. El Scots, habitado más cercano de alguna relevancia histórica, es el viejo general Spildersford, casi a 20 millas hacia la derecha. He dicho el pueblo habitado más cercano porque a tan solo 3 millas hacia el oeste, es decir, en dirección al Scots del general Spildersford, hay un pueblo en ruinas con su curiosa y pequeña
habitantes de nuestro castillo no incluyó a los criados ni a los subalternos que ocupa habitaciones en las edificaciones anexas al Scholz. Escucha y asómbrate, mi padre, que es el hombre más amable del mundo, pero que está envejeciendo, y yo, que en la época de mi relato tenía solo 19 años. 8 años han pasado desde entonces. Mi padre y yo constituíamos la familia en el Schulz. Mi madre, que provenía de Estiria, era toda una dama. Y aquí está la imagen, miren. El camino, muy viejo y estrecho, pasa enfrente a su puente levadizo, jamás levantado en mi tiempo, y a su foso provisto de percas, y navegando por muchos cisnes. Sobre su superficie flotan hojas de lirios de agua. Aquí está la ilustración. Está muy bonita. Era toda una dama. Murió cuando yo era una niña, pero yo tenía una tutora de excelente carácter que había estado conmigo, casi puedo decir que desde mi primera infancia. No puedo recordar la época en que su rechoncho rostro bondadoso no constituía una imagen familiar en mi memoria. Era Madame Perrodon, natural de Berna, cuyos cuidados y buen carácter suplieron en parte para mí la ausencia de mi madre, a la que perdí tan pronto que ni siquiera la recuerdo. Constituía el tercer comensal en nuestra mesa. Había un cuarto Mademoiselle de la Fontaine, una de esas damas a las que ustedes suelen llamar institutrices de educación social. Hablaba francés y alemán. La señora Perrodon, francés y un inglés imperfecto. A ello mi padre y yo añadíamos el inglés, que en parte para evitar que se convirtiera en una lengua perdida entre nosotros y en parte por motivos patrióticos, hablábamos diariamente. La consecuencia de todo ello era un babel ante la que los forasteros solían reír, que no trataré en absoluto de reproducir en este relato. Y había además otras 2 o 3 damitas amigas mías, más o menos de mi misma edad, que eran visitantes ocasionales durante periodos más o menos largos, y de vez en cuando yo devolvía esas visitas. Este era nuestro medio social habitual, pero naturalmente podía producirse visitas de vecinos que vivían a tan solo 5 o 6 leguas. Mi vida, pese a todo, era más bien solitaria, puedo asegurártelo. Mis gobernantes tenían sobre mí tanto control como es posible imaginarse, que eran capaces de tener personas tan sensatas sobre una muchacha más bien consentida, a la que su padre permitía actuar a su voluntad prácticamente en todo. El primer acontecimiento de mi existencia que produjo en mi mente una impresión terrible, que de hecho jamás se me ha borrado, fue uno de los primerísimos incidentes de mi vida que puedo recordar. Habrá gente que lo considere tan trivial que no merece la pena consignarlo aquí. Ya verán ustedes, sin embargo, en su momento, por qué lo menciono. El cuarto de los niños, como lo llamaba, aunque lo tenían entero para mí sola, era una amplia habitación en el piso superior del castillo con un alto techo de roble. No
más de 6 años cuando cierta noche me desperté y, mirando la habitación a mi alrededor desde la cama, no vi la doncella encargada de aquel cuarto. Tampoco estaba ahí mi niñera y llegué a pesar de que estaba sola. No me asusté porque era una de esas felices criaturas a las que deliberadamente se mantienen en la ignorancia de las historias de fantasmas, los cuentos fantásticos y todo eso, conocimientos que hacen que nos tapemos la cabeza cuando la puerta cruje súbitamente o el aleteo de una vela a punto de extinguirse hace bailar sobre la pared acerca de nosotros la sombra de uno de los pilares de la cama. Me sentí molesta y ofendida al encontrarme, según pude entender, desatendida, y me puse a gemir como preparación de un robusto estallido de bramidos. Entonces, ante mi sorpresa, vi un rostro solemne pero hermoso mirándome al lado de la cama. Era el rostro de una joven dama arrodillada que tenía las manos abajo la colcha. La miré como una especie de asombro complacido y dejé de gemir. Me acarició con sus manos y se tendió a mi lado en la cama y me trajo hacia sí. Sonriendo me sentí de inmediato deliciosamente confortada y volví a quedarme dormida. Me desperté con una sensación de que si 2 agujas me hundieran profundamente en el pecho simultáneamente y grité muy fuerte. La dama retrocedió con sus ojos fijos en mí y luego se deslizó al suelo y, según creí, se escondió debajo de la cama. Estaba ahora asustada por primera vez y aullé con todas mis fuerzas. La niñera, la doncella, el ama de llaves, todas acudieron corriendo y al oír mi historia se la tomaron a la ligera, confortándome como podía, pero aún siendo niña pude darme cuenta que sus rostros habían palidecido con una insólita expresión de ansiedad y vi que me miraban debajo de la mesa y que abrían los armarios, y la ama de llave susurró a la niñera: pongan la mano en ese hoyo de la cama si se ha tendido alguien aquí, con tanta seguridad como que no ha sido usted. El sitio todavía está caliente. Recuerdo que la doncella me acarició y que las 3 me examinaron el pecho, donde les dije que había sentido el pinchazo, y manifestaron que no había ninguna señal visible de que tal cosa me hubiera sucedido. El ama de llaves y otras 2 sirvientas que tenían a su cargo el cuarto de los niños se quedaron en vela toda la noche, y desde aquel momento alguna sirvienta veló invariablemente en el cuarto de los niños hasta que estuve muy nerviosa durante largo tiempo. Después de aquello llamaron a un médico que era muy mayor y bastante pálido, que bien recuerdo su largo rostro saturnino ligeramente punteado de viruela y su peluca castaña. Durante una buena temporada, en días alternados, venía a administrarme mi medicina, que naturalmente yo odiaba. La mañana después de haber visto esa aparición me encontraba en un estado de terror. No pude soportar que me dejaran sola, pese a ser de día, ni un solo momento. Recuerdo que mi padre subió y, de pies junto a la cama, me habló alegremente, haciéndome un buen número de preguntas y riéndose de todo corazón. Ante una de las respuestas me dio golpecitos en el hombro y me besó y me dijo que no me asustara, que nada podría hacerme ningún daño, ya que solamente se trataba de un simple sueño. Pero nada lograba tranquilizarme completamente, porque yo sabía que la visita de la extraña mujer no había sido un sueño y estaba terriblemente asustada. Me consoló un poco que la doncella del cuarto de los niños me asegurara que había sido ella la que había venido a ver y que se había tendido a mi lado en la cama, y que yo debía estar medio soñando
conocido su rostro, pero esto, aunque afirmado por la doncella, no me satisfazó totalmente. Recuerdo que en el curso de aquel día una venerable anciano con sotana negra vino a mi habitación con la niñera y el ama de llaves y habló un poco con ellas y conmigo muy amablemente. Tenía una cara muy dulce y afable y me contó que iba a rezar y me unió las manos y quiso que yo dijera mientras ellos rezaban: Señor, escucha todas las buenas plegarias por nosotros en el nombre de Jesús. Creo que eran esas las palabras precisas que a menudo las repetí para mí, y mi niñera durante años me las hizo decir en mis rezos. Recuerdo perfectamente el dulce rostro pensativo de aquel anciano de cabello blanco, con su sotana negra, de pie en aquella tosca habitación marrón de techo alto, rodeada por el bastón mobiliario de la moda de 300 años atrás y la escasa luz que entraba en aquella atmósfera sombría a través de la pequeña celosía. Se arrodilló y las tres mujeres con él y rezó en voz alta. Y las tres mujeres con él y rezó en voz alta con una voz coherente y temblorosa durante lo que me pareció un largo rato. He olvidado toda mi vida anterior a aquel acontecimiento y algún tiempo posterior me resulta también oscuro, pero las escenas que acabo de describir permanecen vívidas como las imágenes aisladas de la fantasmagoria rodeada de tinieblas. Y bueno, este es el primer capítulo de la novela de Carmilla. Espero que les esté gustando el relato y pregunta para los que les gusta mucho que haga lecturas susurradas, ¿qué día quieren que suba el video de las lecturas susurradas? Déjenmelo en los comentarios que les gustaría. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video y nos vemos hasta